Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas de este torneo online Gold Money Asian Rapid y tenemos por un lado la semifinal entre Dinh Liren, que en esta ocasión lleva las piezas blancas, y Artemiev, que lleva las negras. Habríamos traído ya la partida decisiva de la primera jornada que ocurre en el día de ayer, y antes de que comience la segunda jornada nos da tiempo a meter esta partida que ocurre en la segunda partida. En la primera han hecho tablas, esta es la segunda y la que traje posteriormente fue la tercera. Por lo tanto, vamos a ver cómo juega ahora Dinh Liren con piezas blancas y cómo lo hace Artemiev tras estas tablas en la primera partida con piezas negras. Ya en el tablero este D4, a lo que continúa con el D5, y tras C4 y E6 entramos en un gambito de dama declinado. Se juega este caballo F3, A6 y aquí, si las blancas no hacen nada al respecto, quizás la idea de las negras puede ser capturar en C4, posteriormente jugar un B5 y de alguna manera tener una estructura de peones pues bastante interesante en el flanco de dama. No obstante, aquí Dinh Liren se adelanta y juega C por D5, E por D, y tras caballo C3 se juega en la posición este C6. La partida continúa con dama C2, alfil D6, jugadas de desarrollo, y tras este alfil G5 se está atacando a la dama y se defiende con caballo E7. La partida continúa con E3, una vez que se ha desarrollado el alfil de casillas negras va a permitir el desarrollo del alfil de casillas blancas, y tras estos movimientos se juega alfil F5, lo que permite a Dinh Liren hacer un movimiento interesante. Se está atacando a la dama, se sacrifica a la dama en la siguiente jugada y tras caballo por F5 se recupera la pieza perdida. Además, las piezas negras pierden el enroque y tras estos movimientos se juega alfil D3 y vamos a ver cómo poco a poco Dinh Liren va ganando cierto espacio en la posición y en el tablero. De momento ataca este caballo de F5 y jugadas como G6 pues no serían buenas del todo, ¿no? Ya que te están doblando los peones y dejando una estructura bastante mala en la posición. Tampoco llevar quizás el caballo H6 podría ser otra posibilidad, pero de alguna manera quedaría un caballo lateral, algo fuera de juego, y aquí Artemiev decide traerlo nuevamente a E7. La partida continúa con este 4 entrando en una nueva partida. En las bases de datos ha habido dos partidas, siendo maestros pero no jugadores de élite. Y aquí quizás podríamos pensar en un enroque, pero realmente no existen varias piezas en el tablero y además entre ellas las damas, por lo tanto Dinh Liren retrasa dicho enroque y juega este 4. Rompe en el centro y tras este movimiento se juega F6 para tener cierto control sobre la casilla de 5. Es verdad que aquí las negras podrían capturar, pero tras este caballo por E4 se está atacando al alfil de casillas negras y tras este retirarse a B4 dando un jaque, quizás se juega rey F1 y las piezas blancas están mejor en la posición. Podría continuar con este caballo de 5 bloqueando a este peón aislado que se ha generado tras estos cambios de peones, pero realmente aquí con este A3 se puede expulsar al alfil primero y después jugar este caballo a G5. El tema es que se está tocando en F7, de dar un doble, ganando la torre tras hacer jaque, y aquí se podría jugar este rey E8 y las blancas ya cuentan con cierta ventaja en la posición. Todo esto no ocurre ya que aquí Artemiev, en vez de capturar, decide jugar este F6 para reforzar la casilla de E5 y tras estos movimientos ahora sí es cuando Dinh Liren se enroca en corto. Viene este caballo D7, se activa una de las torres y tras este D por E4, ahora sí que estamos en la partida, se juega caballo por E4, las piezas blancas nuevamente, como habíamos visto en la línea, tienen un peón central y aislado y tras este alfil B4 pues se toca la torre, pero de alguna manera, aunque es una amenaza, la torre se retira a E2 y posteriormente de alguna manera ayuda a que estas torres pues ya se puedan doblar en la columna abierta. No obstante, la partida continúa con este caballo de 5, también colocándose delante de este peón aislado y tras estos movimientos se juega G3, un movimiento importante ya que defiende esta casilla de F4 y evita que el caballo pueda saltar en la siguiente jugada tocando torre y alfil.
Tras estos movimientos se activa una de las torres por parte de Artemiev y tras jugarse este A3 se está expulsando al alfil. Este vuelve a F8 y además, como podemos ver, ya todos los peones de Dinh-Liren se encuentran en casillas negras para así limitar los movimientos de este alfil de casillas negras. La partida continúa con este doblaje de torres, como comentábamos, y tras jugarse G6 en la posición, quizás está evitando que una vez se retire este caballo de E4, pues se pueda estar tocando el punto de H7. No obstante, vamos a ver cómo Dinh-Liren va a atacar y de alguna manera sacar beneficio de esta estructura de peones en el flanco de rey, y tras estos movimientos comienza con este H4. Se expande en el flanco de rey, rey C7 para conectar torres, y tras jugarse este caballo C3 la partida continúa con torre por E2. Aquí Dinh-Liren, en vez de recapturar, primero hace esta captura, se está dando un jaque al rey, y aquí quizás habría sido mejor capturar con el peón. Como vamos a ver, Artemiev no lo hace, teniendo otra idea pues también interesante, pero que vamos a ver si le resulta. El tema es que tras este jaque juega este rey de 6 y ahora cuando se juega este torre por E2 captura con el rey. Quizás debería haber capturado mejor con el peón. El tema es verdad que si capturas con el peón, las negras cuentan con un peón aislado al igual que las blancas y este peón se encuentra en casillas blancas. No obstante, tras esta captura es el rey el que está en casillas blancas y esto lo va a aprovechar Dinh-Liren. No obstante, es verdad por otro lado que estamos llegando a casi un final y este rey pues está más activo que el rey de las piezas blancas. No obstante, tras estos movimientos se juega este H5 y este movimiento ya es muy dañino, porque aquí si las piezas negras capturan, de momento te están capturando el peón de H7 y estos peones son bastante débiles. Por lo tanto, ese movimiento quizás no es bueno, tampoco un G5 en esta posición, ya que te puede caer directamente nuevamente el peón de H7. Las blancas aquí además cuentan ya con un peón pasado y quizás el movimiento posible o menos malo quizás podría ser este F5. Vamos a ver si es así o no, ya que aquí Dinh-Liren encuentra una jugada muy buena. Como vemos, estos peones están en casillas blancas y juega este alfil B1. Retira el alfil y la idea es llevarlo a A2, dar un jaque además al rey y posteriormente quizás, o podría ser una de las ideas, traer este alfil y desde aquí pues podría capturar al menos alguno de los peones que se encuentran en casillas blancas. La idea puede ser esa y aquí Artemiev pues de alguna manera tiene que reaccionar, juega este de C5, D por C5 y tras caballo por se continúa con este H por G6 y H por. Aquí Dinh-Liren, en vez de jugar este alfil A2, decide llevar su caballo a H4, uno de estos dos peones son indefendibles, tiene que caer, y aquí la idea de Artemiev es jugar este F4. De momento ha entregado un peón, G por F4, pero ya son peones doblados, por lo tanto este peón va a caer también, pero desde luego que no se debe mover, ya que vendrían esta captura por parte de las blancas, se desdoblan los peones y además de estar comunicados, pues como vemos estarían pasados, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es retirarse con el alfil de la casilla de F8, toca este peón de F4, pero es verdad que tras esta captura, pues el caballo defiende perfectamente al peón de F4. Por lo tanto, ha entregado dos peones, como vemos en la posición, están doblados, pasados y vamos a ver cómo continúa la partida. Tras activar la torre Artemiev, tras la jugada número 30, se juega en la posición este B4, siendo también muy bueno, quizás como mejor casilla para saltar por parte del caballo sería esta de A4, lo hace a B3 y es que no tiene muchas más casillas. Quizás podríamos pensar en traer el caballo a esta casilla, que lo controlan alfil y torre, por lo tanto no es posible, y si traemos el caballo a esta casilla de E6, pues también se podría jugar un alfil A2 con jaque y ambas piezas estarían tocando nuevamente en dicho caballo y ganando quizás pieza. Por lo tanto, no hay muchas más casillas, quizás este caballo podría venir a D7, el alfil en algún momento podría venir a F5, tocando o clavando a dicho caballo, también un torre de 2 tras ese movimiento podría ser posible y con bastantes posibilidades y con ventaja en la posición.
Por lo tanto, tras este b4 se juega este caballo b3 y aquí se decide jugar por parte de las piezas blancas este alfil a2. Se está clavando al caballo, ya que por detrás está el rey. Torre c3 para defenderlo y aquí Dean Liren encuentra un movimiento más fuerte que este torre b2. Es verdad que hay doble ataque sobre el caballo, quizás este rey c4 lo defiende, caballo e5 da un jaque, el rey tiene que retirarse y en caso de capturar pues se generaría un peón pasado y bastante pasado, casi con fuerzas, o sea, pudiendo promocionar. Esta torre no puede venir aquí a defender en la posición, quizás un torre c1, para después intentar defender dicha promoción, pero de alguna manera también este caballo podría estar cayendo. Por lo tanto, con muchos problemas. Un segundito, yo también, perdonad. Aunque aquí el movimiento quizás un poquito más fuerte que este torre b2 es atacar al caballo, no vía b2, sino vía e3. Y lo que consigue es que, si la torre se retira, lógicamente puede caer el caballo, pero tras estos cambios de torre consigue que estos peones se han desdoblado. Por lo tanto, la partida continúa con rey c4 para defender al caballo y tras jugarse este 4, el peón de f4 está defendido por el caballo de las blancas, se juega rey c3. Se aprovecha para jugar este 5 tocando al alfil, este se retira a c7 y tras jugarse en la posición este e6, alfil d6. Este peón está a punto de coronar, primero se captura en b3 y tras estos cambios uno de estos dos peones ya corona. Se juega en la posición este f5, rey por a3 y tras f6 ya poco pueden hacer las negras. Rey por b4 continúa la partida y tras este 7 finalmente Artemiev tiene que abandonar. Lo difícil parece fácil, lo ha hecho una vez más Dean Liren, que a mí me encanta cómo está jugando, y vamos a ver qué ocurre en los próximos partidas, ¿no? En las próximas partidas vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda jornada de semifinales y ya sabremos cuál es la final de este torneo online. Un saludo y vamos hablando. Chao.